Buenas tardes. De nuevo, en este mes que dedicamos a los libros, Centro Sefarad Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, en su canal de YouTube, se pone en contacto con profesores que están fuera de España, pero con los que tenemos un estrecho contacto. Dalia Cadillotti, Arrina Benmayor, son dos profesoras estudiosas que se han centrado en su trabajo, sobre todo en actividades, en instituciones que tienen que ver con lo que está pasando hoy en España. Trabajan con un equipo amplio de profesores en genealogía sefarad, de los que en este mes hemos presentado cuáles son los libros y proyectos que se han desarrollado a lo largo de estos años. Genealogía Sefarad es una asociación de profesores, un grupo de profesores que están trabajando, que trabajamos en varios temas y están muy ligados con Centro Sefarad Israel e indagan y profundizan en actividades que tienen que ver con la actualidad de los judíos en España. Su trabajo consideramos que es un trabajo muy interesante, que nos están descubriendo constantemente personajes y dando una vuelta a todo lo que sucede que nos permite verlo de nuevo y entenderlo y profundizar en ello. Por eso hoy, esta tarde, Dalia y Rina van a presentar sus últimos trabajos. Dalia Cadillotti va a ser la primera que nos va a presentar su reciente libro. Es una investigadora y profesora de literatura de inglés en el College de Staten Island en New York. Y ella presenta un libro muy interesante que es El retorno de los conversos. Es decir, cómo la idea de los conversos aparece de nuevo en la literatura y podemos encontrar dentro de este trabajo la idea de ver cómo ha influido en autores que están, entre otros lugares, en Cuba o por toda la geografía en la actualidad. Así que gracias, Dalia, por estar hoy aquí, por presentarnos tu libro, que pueden encontrar en Amazon y que es un libro que es de reciente publicación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conocer y profundizar en tu trabajo, Dalia. Muchas gracias, Esther. Me alegro de estar aquí con vosotros todos y por la oportunidad de introducir nuestro trabajo con Rina también. Sí, el libro que se llama El retorno del converso es, como lo dijiste, un estudio el retorno del tema de los judeoconversos de la península ibérica y la manifestación, las representaciones en la literatura actual. ¿Cómo llegué a este tema? Bueno, en Estados Unidos hemos tenido bastantes noticias, narrativas y historias sobre lo que sobrevive de los judeoconversos que en América, en el continente, cuyos antepasados habían llegado al continente después de las conversiones más bien forzadas en la península ibérica. Y aunque se pensaba que habían desaparecido al mundo cristiano después de ocultar su religión original del judaísmo por un tiempo, por unas generaciones, sacaron a la luz las comunidades, individuos e historiadores que hay descendientes, sobrevivientes que saben algo de o que practican o que sospechan que tienen raíces judeo-españoles, judeo-conversos.
De otra parte, también descubrí que hay bastante autores en el mundo hispano-latinx de Estados Unidos, también de América Latina, que se identifican como descendientes de criptojudíos. Y todo esto era un proceso, empezando más o menos de los años 90, desde los años 90. Y algunos de estos autores han escrito novelas, narrativas, autobiografías, etc., lo que me llamó la atención mucho. Pero lo que descubrí después es que el interés en esta historia no está limitada al mundo hispano-latinx de la península o de América, que tiene que esta historia y el interés en la historia tiene una más larga envergadura de lo que yo había pensado. Y entonces decidí de hacer un estudio. Yo fui formada en la literatura comparada. Así que el libro trata de literatura en 4 idiomas, el inglés, turco, español y en francés, para ver cómo circula esta idea de la figura del judeo converso hoy y la historia sefardí y la historia judeo converso. ¿Y por qué hoy y por qué ahora? Entonces hay muchas razones por qué ahora, pero bueno, voy a compartir unas. Entre otras, tenemos este surgimiento en la cultura de la memoria colectiva, especialmente la memoria colectiva traumática. Esto es un fenómeno mundial y el pasado judeo converso no se conoce tanto, pero atrae la atención porque es una historia de la opresión, es una historia traumática y es una historia reprimida. Entonces llama la atención de la gente en los mundos, bueno, hispanos, luso-hispanos, pero también de otros autores porque les llama la atención esta idea de la identidad secreta y la idea de que hay algo como misterioso. ¿Cómo puede perdurar algo tan reprimido como el judaísmo prohibido en las tierras de España y Portugal, en ambos continentes? Entonces, esto es lo que llama la atención. Además, bueno, hay más atención prestada a la cultura sefardí, a la historia sefardí, desde el quincentenario de la conmemoración de la expulsión y de la expulsión de los judíos, luego los musulmanes, y de la conquista. Entonces, desde 1992 hay un crecimiento de interés en la cultura sefardí, y hay también la búsqueda de modelos de convivencia en desde los 90, en nuestra época de tratar de formar nuevos modelos de multiculturalismo y de entender algo de este modelo de convivencia en España y la terminación de este ideal o de este modelo. Entonces el judeo converso sirve como una advertencia contra la intolerancia o el fin de la convivencia. Además, bueno, surgió la novela histórica desde los 90 en Turquía, en España, en América. Entonces también hay este interés de no solamente explorar historias y novelizarlas a través de la imaginación, pero también explorar la identidad dentro
un contexto histórico. Entonces, la identidad colectiva y la identidad individual con un ámbito histórico. Y lo que hice en el libro es después de bueno, introducir el tema y luego introducir también unos tropos sobre la figura del judeo converso en la literatura moderna. Después de la introducción y un capítulo sobre cómo ha figurado el judeo converso en la literatura y un poco también en la historiografía, pasó a hacer lecturas más minuciosas de autores individuales. Entonces, y me enfoqué en la literatura de los hispanos latinx de Estados Unidos, como H. Ovejas y Kathleen Alcalá en un capítulo, y novelas por escritoras de Turquía, escrita en turco, sobre cómo la convergencia de la historia otomana y española y judeo-converso en sus novelas. También analicé autobiografías, memorias de una autor latina de Estados Unidos, Doreen Carvajal, y también el sociólogo, pensador, escritor Edgar Morin de Francia. En un capítulo hice un estudio de Edgar Morin con el escritor guatemalteco judío americano Víctor Pereira, quienes escribieron autobiografías muy personales, investigaciones de las historias de sus familias desde Salónica y Jerusalén, Guatemala, bueno, y también en España y en Portugal también, y enfatizaron sus raíces conversos, aunque ellos son sefardíes, normativos, que se han formado en una cultura sefardí con el judeo español, etc. Pero en su historia personal judeo converso vieron algo con la cual quisieron identificarse. Y voy a terminar por decir algo sobre un libro muy clave en mi libro, una novela por José Manuel Fajardo, el escritor español, y escribí sobre su novela Mi nombre es Jamaica, una novela maravillosa que por razones que no entiendo bien no recibió la atención merecida en España, pero sí recibió un premio de literatura sefardí en Francia, el premio Alberto Benveniste en 2011. Y en este libro se reúnen muchos de los temas que estudio también en otros libros, en otras novelas, autobiografías, porque Mi nombre es Jamaica es una novela histórica y una novela sobre la identidad en el presente a la vez. Porque el narrador, el protagonista principal es un español cristiano que en un momento después de una época muy perturbadora decide de repente que es judío por ser español, porque dice que lleva la sangre judía en sus venas por ser español, por tener ascendencia criptojudía. Al mismo tiempo que
este tipo de recuperación que vemos en otras novelas y otras narrativas también, hace sobresalir una historia, bueno, ignorada, reprimida, etc. Entonces, cuando recuperamos historias, decimos también, bueno, hay algo aquí que sobrevivió, tenemos esta ascendencia y no puedes negar que tuvimos esta historia de las conversiones forzosas y la desaparición de judíos en el seno y en el cuerpo de España. Entonces, de una manera, la recuperación es una reivindicación. De otra manera, según la novela de Fajardo, afirmar una identidad a base de esta historia puede ser una apropiación de la identidad de un otro, del dolor y del sufrimiento de un otro. Entonces es una novela histórica y filosófica también sobre la identidad. Y en él se reúnen muchos de los temas de identidad, del papel del pasado en construir identidades hoy, de la importancia del tema y de la historia de los judeoconversos y las convergencias de la historia de los judeoconversos con otras historias, la historia indígena de América, la historia de los musulmanes y de los moriscos, etc. Entonces es una novela estupenda que os recomiendo leer. Bueno, con esto le dejo la palabra a Rina para que... Muchísimas gracias, Dalia. Coincido contigo que esa novela es una novela sorprendente que, además de lo que tú has señalado, incorpora también Israel, porque aparece Israel, aparece el diálogo con el sefardí, que sí tiene la identidad sefardí, que no tiene, que es una mujer, que es su amiga. Yo recientemente la he leído y realmente me ha sorprendido porque además tiene una voz que yo casi identifico con algunos escritores de la literatura como Philip Roth, porque son personajes muy desbordados, que están todo el rato en una realidad como muy hipersensibles a esa realidad, ¿no? Que la exageran. Así. Me ha sorprendido mucho. Muchísimas Tienes gracias. Razón. Me resulta Tienes muy interesante, razón. sí, me resulta muy interesante. Hay muchas preguntas que, si luego nos da tiempo, podríamos entrar, que recuerdo a los que nos están oyendo que probablemente estaréis en el chat y podréis contestar alguna de las preguntas que vayan surgiendo a continuación, que son muchas, porque es fascinante, y por eso este grupo de trabajo me parece tan interesante, cómo todos estos elementos que nos están tocando en la realidad actual nos los devolvéis de una forma ya elaborada que nos permite comprender mejor lo que estamos viviendo. Así que gracias, Dalia, por tu trabajo, por este libro. Recuerdo que se llama El retorno de los conversos y que estoy segura que a todos les puede resultar muy interesante. Y a continuación, Rina Benmayor nos va a contar también un trabajo que estáis realizando, que es muy interesante porque tiene que ver con las memorias orales, es un trabajo de investigación de campo en el que se recogen pues todas estas memorias orales de sefarditas y que tienen que ver con las historias recientes. Rina Benmayor es profesora emérita de la Universidad Estatal de California, de la Bahía de Monterrey, y tiene un trabajo ya de muchos años de investigación, y también, como Dalia, está dentro de genealogía sefarad desde hace ya muchos años, y su trabajo tiene una profundidad investigadora muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias, Rina, y esperamos escuchar acerca del proyecto que nos venías a contar hoy.
Muchas gracias, Esther, por darnos la oportunidad de hablar aquí y en fin, de tener un público más amplio. Y yo voy a hablar, sí, sobre un trabajo de un proyecto de historia oral que Dalia y yo hicimos en conjunto. Y al final voy a mencionar algo sobre un volumen que estamos preparando en este momento sobre la ciudadanía para los descendientes de sefardíes. Bueno, como sabéis, salieron las leyes en el 2015, tanto en España como en Portugal, que otorgan la posibilidad de conseguir la nacionalidad o la ciudadanía española o portuguesa a los descendientes de sefardíes. Es curioso porque, bueno, yo fui solicitante, yo recibí mi pasaporte español en el 2018, comencé el proceso en el 2016 y curiosamente Dalia y yo estuvimos hablando sobre qué piensan los sefardíes de estas leyes, porque los preámbulos, la española habla mucho de la nostalgia que guardan los sefardíes de España, y el preámbulo de la ley portuguesa habla del retorno, y nos preguntamos los descendientes qué piensan de todo esto. Entonces decidimos comenzar a lanzar un proyecto de historia oral, primero con personas que conocíamos, familiares, etcétera. Y comenzamos en el 2017 y en el 2020 tenemos ya 68 entrevistas, que es un caudal bastante amplio de entrevistas. Abarcan 14 países, de Turquía, Israel, el Reino Unido, Suiza, África del Sur, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica, México, Panamá, Perú, Venezuela, o sea que fuimos por todo el globo, ¿no? Y eso lo pudimos hacer gracias a Zoom, porque en el 2017 nadie usaba Zoom, pero nosotras sí, y pudimos hacer estas entrevistas. Realmente cubrimos un poco la diáspora sefardí, porque cubriendo 4 continentes, entrevistamos a descendientes que llamamos normativos, como Dalia y yo, que venimos del Imperio Otomano. También entrevistamos a muchos judeoconversos y criptojudíos. Son hombres y mujeres entre las edades de 20 y 85, de cierta clase social, porque cuesta dinero hacer este trámite y no todos tienen ese acceso. Entrevistamos solo a solicitantes, no hemos todavía entrado en el mundo de las personas que rechazaron o criticaron las leyes, que esa es otra etapa, digamos. Y estamos en el proceso de archivar nuestra colección con la Universidad de Washington, con el programa de estudios sefardíes, y así investigadores futuros pueden tener acceso a estas entrevistas. Nos resultó muy curioso porque la experiencia de entrevistar a gente por el internet, por Zoom, era una cosa un poco curiosa. Yo soy historiadora oral y mi entrenamiento ha sido, pues te sientas en el salón de alguien y con una grabadora o un video y haces unas preguntas y es una cuestión muy íntima. Pero resulta que por Zoom también puede haber intimidad, porque estamos viéndonos cara a cara, y la verdad es que la gente nos recibió muy, muy calurosamente. Entonces nuestras entrevistas han sido bastante profundas. Por ejemplo, les pedimos, en la historia oral hacemos preguntas muy abiertas, o sea que cada entrevista es diferente, pero tiene temas comunes. Por ejemplo, la gente se abrió mucho a contarnos la historia familiar, las prácticas culturales dentro de la familia, sus motivaciones por pedir
esta nacionalidad y también su experiencia con el proceso, porque eso ha sido muy frustrante para todos. Y entonces también les preguntamos sobre sus ideas generales sobre la nacionalidad reparativa y qué significa, por ejemplo, la expulsión después de 500 años. Y entonces hay respuestas bastante bonitas, bastante interesantes. Entonces, basándonos en 45 de las entrevistas que en ese momento teníamos, escribimos un artículo que sale ahora en el último número de una revista que se llama Quest, que eso es una revista online sobre estudios judíos. Y en ese artículo, bueno, plasmamos muchas de las entrevistas y secciones muy amplias de esas entrevistas, pero llegamos a ciertas conclusiones. Por ejemplo, los descendientes, muchos de ellos hablaron de la importancia afectiva y simbólica de pedir esta nacionalidad. Una especie de reivindicación para los antepasados, como decía un argentino, que él se podía insertar ya en el círculo de los antepasados y de cerrar ese círculo con esta oportunidad. Luego hay mucha gente que, sobre todo jóvenes, que buscaban la nacionalidad porque quieren un pasaporte europeo, quieren viajar, estudiar, etcétera. O sea que... Y luego los que no son actualmente judíos, o sea, los descendientes de judeoconversos, para ellos lo que resalta es la importancia de restablecer los vínculos históricos con sus antepasados, antepasados conversos también. Y al final encontramos que pocos de nuestros entrevistados tienen la intención de ir a vivir a España o Portugal. Y eso es un punto interesante. En este artículo resaltamos el punto de que estas leyes que surgen después de una expulsión basada en la sangre, también están basadas las leyes están basadas en la cuestión de la sangre. O sea, tú tienes que demostrar tu origen y es un trabajo genealógico basado en la sangre. Como decía una americana que pidió pasaporte portugués, es decir, antes no, me expulsaron por la sangre, ahora yo tengo la sangre correcta y ahora me admiten de nuevo. Es una cosa curiosa. Luego, para muchos jóvenes, las leyes han resaltado un renacer, digamos, sefardí, porque muchos jóvenes están muy aislados o distantes de su identidad. Y como decía una amiga argentina, pues esto les ha dado la oportunidad de empezar a hurgar en los baúles de la familia, de encontrar documentos y fotos y este tipo de cosas. O sea que ese también ha sido uno de nuestras, lo que encontramos en estas entrevistas. Otros quieren honrar a los abuelos y pedir un pasaporte que les daría mucho gusto a sus abuelos. También encontramos que cosas curiosas como, por ejemplo, el ser sefardí no solo se basa en la religión, que hay, por ejemplo, un sentir sefardí que no es judío, que es más bien étnico y cultural. Y eso lo vemos mucho entre los judeoconversos. Aunque hay muchos judeoconversos que también se han convertido al judaísmo de nuevo. Entonces vemos que la ciudadanía en realidad ya no se basa en una identidad nacional fija y ni siquiera en lo estrictamente nacional. Entonces la cuestión de quién es el auténtico descendiente de sefardí ya no es una pregunta válida, ¿no? Porque ya no, hablar de los sefardí ya no es un monolito, sino un grupo marcado por una coherencia histórica, cultural, lingüística, y en realidad mucho más amplia de lo que uno pensaría, ¿no?
Entonces, pues de ahí, o sea que ese trabajo ha sido muy bonito y lo hemos hecho en conjunto, que es mucho más interesante y divertido trabajar juntas. Y lo hemos presentado en en varios lugares en Estados Unidos y en España, en nuestros seminarios de Sefarad, de genealogías. Y bueno, el artículo ha salido como dije, en Quest y se puede conseguir online. Durante el chat podemos poner los enlaces, ¿no? Pero una cosa muy curiosa es al empezar a presentar estos trabajos y este trabajo de campo que nos hemos encontrado con otros investigadores que también están estudiando el tema de estas leyes porque es un tema candente en realidad. Muchos en diferentes áreas de investigación están interesados en esto y por consiguiente pues hemos decidido montar un volumen de una colección de ensayos en torno a estas leyes de nacionalidad y tenemos ya un editorial y estamos en este momento editando las entregas, los ensayos. El título del libro se llama bueno, es en inglés, ¿no? Pero traducido sería La ciudadanía reparativa en España y Portugal, sefardíes, reconciliación y retorno. Entonces, lo que entendemos por la ciudadanía reparativa, en realidad no usamos el término legal en el sentido de reparación material o de bienes perdidos, sino de una noción de reparación más simbólica y cultural. En realidad, en el hablar diario, la gente habla de estas leyes como reparativas de todos modos, o sea que no es un término muy distante del uso vernáculo, ¿no? Bueno, el libro va a tener 17 ensayos que van a ser artículos críticos y también testimonios personales, o sea, de descendientes que han pedido la nacionalidad y por qué. O sea, y estos testimonios son por escritores profesionales, gente que escribe normalmente, y bueno, el conjunto reúne 21 académicos y escritores y también es un trabajo colaborativo porque 4 de los ensayos son de 2 personas, o sea, colaborando en este trabajo que en realidad en las humanidades suele ser muy diferente, ¿no? Y queríamos romper estos esquemas de la creación individualista. Entonces, los colaboradores también vienen de varios países, de España, de Portugal, Estados Unidos, Venezuela, Turquía, Italia y el Reino Unido. O sea que es bastante internacional el volumen. Y entre ellos hay diferentes perspectivas disciplinarias. Por ejemplo, hay historiadores, gente que trabaja en asuntos legales, antropólogos de las ciencias políticas, psicología, literatura, etc. O sea que es un volumen multidisciplinario, si se quiere. Y entonces los temas son muy interesantes porque van desde el estudio del concepto de la reparación legal a las leyes como, no sé cómo decirlo en castellano, branding de la nación, o sea, una especie de comercialización de la nación, algo así. La falta de leyes paralelas para los descendientes de moriscos, tenemos varios ensayos sobre eso.
la historia de la nacionalidad especial para sefardíes otomanos, o sea que remontando esta cuestión de la nacionalidad, de la ciudadanía a comienzos del siglo XX o finales del XIX. También hay un ensayo sobre las leyes y los discursos de la memoria histórica en España, que es bastante interesante. Los judeoconversos, Dalia va a tener un ensayo sobre los judeoconversos que salieron de nuestras entrevistas. Hay un ensayo sobre el rechazo de las leyes, o sea, también por un antropólogo. Yo estoy estudiando lo que llamo la ciudadanía afectiva, que no es ya una cuestión legal, sino que viene de otras motivaciones. Y también tenemos plasmados experiencias de personas que trabajan con los certificados de origen. El problema de las comunidades judías en España y Portugal que tienen que emitir estos certificados de origen, y también Turquía. Y al final, un estudio de la nacionalidad en las redes sociales en Brasil. O sea que son temas muy diversos, todos ellos muy interesantes, y esperamos que el libro salga para el 2022. Entonces, nos puedes hacer otra entrevista en el 2022. Y bueno, esperemos que esa otra entrevista sea personal, que como dices, Rina, que has utilizado el Zoom durante mucho tiempo. Este Zoom nos ha salvado a todos. El Centro Sefará Israel, desde que lo está usando desde el principio del confinamiento, y hemos hecho el canal, ha tenido de todas formas, te digo, muchas visualizaciones, y esto nos ha permitido precisamente tener este encuentro hoy aquí. Pues os agradecemos a las dos el estar hoy aquí, horarios diferentes, localizaciones distintas, pero un trabajo con el mismo espíritu, que es recuperar, para que la gente, y que quede fijada en nuestra historia, todo este conjunto de movimientos identitarios y de relaciones en torno a la nacionalidad, que realmente considero importante, y que ha sido un hecho muy, muy interesante, que ha transformado también la percepción de su propia identidad de mucha gente en lugares muy distintos. Deciros que, por ejemplo, Piega Sulín, que su búsqueda de la nacionalidad tenía que ver con, como decía Rina, con esa parte afectiva, pues la acaba de recibir su pasaporte, y nos lo enseñaba el otro día para una entrevista que hemos tenido también con él. Nos lo enseñaba con mucha ilusión, aunque se quejaba de que tardó bastante. Veo, Rina, que tú lo has conseguido muy pronto comparado con lo que él nos contaba, pero realmente es interesante. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, espero que nos podamos encontrar, porque hay muchos temas que podríais seguir contándonos, como todas estas entrevistas que veo fascinantes, o Dalia, todos esos libros que has mencionado, que me he quedado con ganas de entrar en ellos todavía más, porque has mencionado a Víctor Pedaro, ¿no? Pereira. Que no he podido leer nada de él, y que me parece muy interesante. Tengo Edgar Morin, sí, y sabéis que se celebra próximamente su centenario, pero de Víctor no, así que bueno, no siempre nos descubrís cosas, y muchísimas gracias por ello. Gracias a ti, Esther, por la invitación. Fue un placer. Muchas gracias. Igualmente, Esther.